Bueno, y aquí en esta presentación vamos a, a ver cómo identificar el problema, digamos, ver qué es lo que está pasando a través de la evaluación primaria y secundaria, que ya hablamos, vamos a ser un poquito más extensos en esto, y cómo identificar el problema de la venta. Eh, Como verán ahí, hay dos imágenes en dos escenarios distintos. Sí, uno es en la vía pública, el otro es en un sendero, en donde la víctima se encontraba haciendo ciclismo, por lo que se ve, sí. Eso siempre hay que tener en cuenta, digamos, el escenario, que es lo que le digo, valorar y evaluar la escena, dónde estamos parados nosotros, para poder realizar los primeros auxilios, ¿sí? Siempre y cuando no haya un peligro inminente para nosotros, sino qué es lo que va a pasar. Nosotros nos vamos a convertir en víctimas también. Entonces, esto es muy importante, que a la hora de que nosotros terminamos nuestro curso de primer auxilio, bueno, se nos presenta una situación y queremos brindar estos primeros auxilios, pero tenemos que tener en cuenta primero entonces que la seguridad de la escena y nuestra seguridad son primordiales. ¿Y por qué es importante, digamos, una evaluación rápida y precisa? Porque no perdemos tiempo, ¿sí? Como lo decía, en lo que es los primeros auxilios, eh, el factor tiempo es muy importante, ya que puede determinar si es una emergencia o una urgencia, pero el factor tiempo es fundamental, ¿sí? Para poder realizar una evaluación primaria precisa y detectar el problema. ¿Qué, con esta evaluación rápida y precisa, qué voy a lograr? Digamos, ¿cuál va a ser el objetivo? Dos, principalmente. Identificar las situaciones que ponen en riesgo la vida de la persona y poder actuar de inmediato, ¿sí? Sin perder el tiempo. Esta es una evaluación que dice evaluación primaria y que tiene letras, se usa en la evaluación en el trauma, pero también puede servir para todas aquellas situaciones diarias, digamos, en las que nosotros vamos a prestar auxilio. Cada letra, por supuesto, tiene su importancia, tiene su significado, pero esto de la evaluación primaria les puede servir a ustedes para que puedan identificar. Fíjense que en esta evaluación entran todos los sistemas más importantes, en donde yo voy a poder detectar si hay o no una lesión grave, ¿sí? La X eh, es de exsanguinación, es decir, que voy a tener que controlar las hemorragias si las hubiera, ¿sí? Eh, Eso significa la X, es decir, yo primero voy a tener que, para poder seguir, para poder dedicarme a otra de las letras, voy a tener que primero controlar la hemorragia, ¿sí? Después la A, que es la vía aérea libre con el control de la columna cervical. Esto es si en caso de que sea una caída, un golpe, y a nivel de la columna cervical, eh, colocar un collar cervical, sí, por supuesto que eso no lo van a tener en el ómnibus, pero lo que sí pueden hacer es verificar que la vía aérea esté libre y quedarse sujetando, quedarse sosteniendo ese cuello hasta que llegue el servicio de emergencia. En la parte práctica lo vamos a ver. Después la B, que es la evaluación de la respiración, que también ya más o menos hablamos un poquito. Es decir, yo voy a mirar el tórax cómo se expande, si se expande y si hay alguna deformidad, si hay alguna herida, ¿sí? Pero también muchas veces, eh, creo que ya esto lo dije, pero lo voy a volver a repetir para que se acuerden. Puede haber lesiones, pero no, yo no voy a ver ninguna herida por fuera, ¿sí? Pero sí que voy a ver cómo respira esa persona, cuánto respira, ¿sí? Después en la parte de la circulación es el pulso, ¿sí? Voy a tratar de buscar el pulso, de palparlo, y ahí lo que voy a poder ver es si esta persona está taquicárdica, si está bradicárdica, es decir,
Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca o una disminución, ¿sí? Eso me puede aportar datos sobre eh, las hemorragias, es decir, si hay o no un sangrado, que como les vuelvo a decir, puede no haber una herida, pero sí hay un sangrado interno. El estado neurológico, ¿sí? ¿Cómo está esa persona? ¿Está consciente? ¿No está inconsciente? Lo que me dice no tiene relación, no coincide, digamos, me relata eventos del pasado, después vuelve al presente. Sí, esto suele suceder si hay un golpe a nivel del cráneo, ¿sí? Ya sea por una caída o que alguien golpea a otra persona. Y por último, la exposición del paciente y la protección térmica. ¿Qué es esto de la exposición? Es decir, yo veo que mi alumno está respirando mal, está pálido, está sudoroso, pero no hay un sangrado, no veo nada externamente que me pueda decir algo de por qué está en la condición que está, ¿sí? Entonces, puedo revisarlo, puedo palparle, puedo levantar el permiso, voy a levantar la remera, voy a ver si no hay alguna hematoma, si hay alguna herida que por ahí no esté sangrando, pero que está. Entonces, eso es lo que es la exposición. Tratar, por supuesto, de cuidar o de preservar la intimidad de la persona. Y, por supuesto, si yo lo desvisto, y no tengo nada con que cubrir después, voy a tener una hipotermia. Entonces, proteger de la hipotérmica, perdón, de la hipotermia a esa persona. Entonces, esto también sería como una mnemotecnia, ¿sí? Para evaluar, como ustedes ven, evalúa todas todos los sistemas, digamos, del organismo, ¿sí? El pulso, la respiración, la circulación, el estado neurológico, digamos, lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación primaria. Después, ¿cómo voy a realizar una evaluación primaria? Por supuesto, hay que seguir un orden, ¿sí? Es decir, voy a ver si respira, si tiene pulso, si no tiene pulso, si está o no inconsciente, que algo de esto que estoy evaluando eh, trae una amenaza para la vida, sí o no, ¿sí? Después, aplicar, digamos, los primeros auxilios que ya tengo conocimiento según la necesidad, según la situación, y por supuesto, la activación del sistema de emergencia. Después tenemos la evaluación secundaria, que si bien esto ya sería a nivel hospital, pero es para que les quede como conocimiento, se realiza ya cuando la situación no provoca riesgo de vida, ¿sí? Entonces ahí vamos a pasar a la evaluación secundaria y digamos, lo que hace la evaluación secundaria es identificar lesiones menos evidentes, que pudo haber pasado por alto si era una emergencia, ¿no? Y se basa en dos aspectos fundamentales. Una historia clínica rápida muestra, como ya lo vimos, es decir, voy a indagar, voy a ver por dónde puedo continuar de acuerdo a lo que me dijeron las personas que realizaron los primeros auxilios. Y por supuesto un examen físico de cabeza a pies, que eso ya lo va a realizar el servicio de emergencia. Acá nuevamente está la mnemotecnia para que se graben bien, ¿sí? Esto es esencial para hacer una historia clínica rápida, ¿sí? No extendernos mucho. eh, Medicación que toma la víctima, si la tomara, si tuvo alguna ingesta de comidas o bebidas anterior al evento, eventos previos a la situación, es decir, qué pasó antes de que se desmaye, antes de que convulsione, signos y síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que me cuenta la persona que le está sucediendo? Trastornos médicos previos, es decir, tiene alguna patología conocida que está haciendo algún tipo de tratamiento. Respuestas al medio ambiente, como decía, a ver
cómo reacciona mi organismo en ese ambiente nuevo, en ese ambiente que no estamos acostumbrados todos los días. Y las alergias conocidas por la persona, digamos, si se tiene algún tratamiento. Y como ya les dije, también puede aparecer alguna alergia nueva que yo no tenga en cuenta. El examen físico de cabeza a pies, ¿sí? Es cabeza, cuello, si hubo algún golpe, si hay una herida, si sospecho de alguna hemorragia a nivel del tórax, si hay dificultad respiratoria, si sospecho de fracturas costales de acuerdo a la lesión que sufrió la persona, el abdomen, si hay dolor, si hay rigidez, si hay hematoma. En las extremidades lo más común son las fracturas, ¿no? Por supuesto que aquí también hay que evaluar el pulso, si tiene o no tiene pulso. Y a nivel de la espalda, las lesiones de la columna, como les decía, y si hay deformidades, ¿sí? Yo me acerco, veo que esta persona sufrió una caída, voy a mirar las articulaciones, voy a mirar a ver si existe alguna deformidad. Después para trasladar, para que el traslado sea seguro hasta el hospital, sí, em, hay que monitorear a esta persona y para que ese traslado sea seguro, voy a reevaluar constantemente el estado de la víctima, es decir, puede que yo lo haya encontrado lúcido y cuando llegue el servicio de emergencias pierde el conocimiento, entonces es un buen dato poder informar al servicio de emergencias que lo asiste, decir, yo cuando llegué estaba despierto y después durante la espera al servicio de emergencias sufrió una pérdida del conocimiento. En el que todo sería ya para el personal de salud, pero tiene que quedar registrado tanto el evento como quién trasladó a la persona y si hubo o no algún cambio en su condición. Asegurar, por supuesto, que esté estable ese paciente para poder trasladarlo. Eso ya se encargará el personal de salud. Y, por supuesto, no menos importante, proporcionar la mayor cantidad de información detallada a los servicios médicos para que sea más efectivo el tratamiento que le brinden a esa persona. Como resumen de este capítulo, la evaluación primaria identifica amenazas vitales siguiendo el XABCD, ¿sí? La evaluación secundaria permite detectar lesiones ocultas con algunas mnemotecnias, la más conocida, como lo buscamos, es con la palabra muestra, y por supuesto seguido de un examen físico exhaustivo. Y el monitoreo constante y traslado seguro son claves para la recuperación de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo que realicé los primeros auxilios, después el personal de salud trasladó a esa persona y tiene que ser seguro ese traslado, tiene que ser con la mayor cantidad, como decía, la mayor cantidad de datos que yo pude haber recolectado en esos primeros auxilios. Y esto es la clave para que la persona se recupere. Aquí hay 3 preguntitas para la reflexión. Y después de haber escuchado este video y de haber visto la presentación, ¿ustedes sabrían aplicar la evaluación primaria en una emergencia? ¿Y sabrían actuar ante una hemorragia severa o, o simple, pero sabrían actuar ante una hemorragia? ¿Y ustedes eh, por qué consideran que es importante la evaluación secundaria? Y aquí una reflexión pequeña, si una evaluación correcta de la situación puede salvar vidas. Tengan siempre en cuenta esto. Si yo llego, la escena segura, puedo entrar, puedo realizar los primeros auxilios, realizo una evaluación correcta para poder salvar la vida de esa persona. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.